Una buena noche con todos. Vamos a esperar 5 minutos, 25 empezamos, hasta que se conecten los demás compañeros. Buenas noches con todos. Vamos a empezar la clase de hoy, la semana 14. Ya nos quedan pues, pocas semanas para terminar el semestre. Estamos ya finalizando ya el programa también. Y pues el día de hoy pues vamos a revisar lo referente a procedimientos almacenados y también triggers. Y pues después de eso vamos a realizar una práctica con respecto a esto, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta, sobre todo cuando vamos a realizar o utilizar los distintos tipos de elementos, ¿sí? Primero que nada voy a descargar la presentación para poderles mostrar,
para que puedan visualizar. Ok, aquí tenemos la de procedimientos almacenados. Me dan un segundito, por favor, nada más. Estoy para poderles compartir la pantalla. Listo, vamos a empezar. Entonces, comparto la pantalla en este momento de la presentación. Vamos a ver la parte de procedimientos almacenados. En primera instancia, pues, los procedimientos almacenados, vamos a hacer una revisión sobre los mismos, ¿no? Primero que nada, pues, los procedimientos almacenados es un programa que nos permite, o de hecho, ejecutarse o se ejecuta dentro de nuestra base de datos, esta vez estableciendo elementos como acciones o instrucciones que nos van a permitir ejecutar ciertos elementos o sobre todo código que queramos utilizar. Vamos a ver más adelante cuál es el objetivo principal de un procedimiento almacenado. Vamos a ver también cuál es la ventaja de tener un procedimiento almacenado, cuál es la diferencia también de un procedimiento almacenado con una función, y esto a su vez nos va a permitir tomar en cuenta y tomar decisiones a la hora de ya sea utilizar un procedimiento almacenado o pues también utilizar una función, de cuándo utilizar cada uno de dichas acciones o sobre todo dichas técnicas para poder realizar código en nuestra base de datos, ¿sí? Entonces un procedimiento tiene un nombre, un conjunto de parámetros que es opcional y un bloque de código. Eso sí, un procedimiento almacenado tiene un bloque de código. Al igual que una función, también tiene un bloque de código, ¿no? En Transact SQL, dice, los procedimientos almacenados pueden devolver valores numéricos, enteros o conjuntos de resultados. Hasta aquí vemos que también es bastante similar a las funciones, ¿no? Las funciones también nos permiten devolver valores o conjuntos de resultados. Es decir, también puedo devolver valores de tablas. Y un tanto, pues comparando con una función me permitía devolver valores escalares o pues también un conjunto de resultados como una tabla, ¿sí? Entonces, bastante similar. También tiene como posibilidad tener un conjunto de parámetros o parámetros de entrada. Una función también tiene parámetros de entrada. La diferencia radica en lo siguiente, que un procedimiento no necesariamente devuelve valores, pero una función tiene que devolver por lo menos un valor. Ahí está una de las diferencias que vamos a irlas mencionando en el transcurso que vayamos avanzando con esta parte de lo referente a nuestros procedimientos almacenados, ¿no? Para crear un procedimiento almacenado utilizamos la sentencia create procedure, que nos va a permitir crear dicho procedimiento. Es bastante sencillo el uso de la sentencia, ¿no? Create procedure, el nombre del procedimiento. Como vemos, entre corchetes está el nombre del parámetro, arroba parámetro y tipo, igual que una función realmente. Y cuando quiero cambiar el procedimiento, igual que una función, alter procedure. La diferencia radica en cuánto le voy a llamar a un procedimiento. Para llamar un procedimiento, yo utilizo el exec. Pongo exec. A una función la llamamos utilizando ¿qué sentencia? ¿Alguien me recuerda? Función. No, para llamar una función, digo, no para crear. Select, Inge. Select, dependiendo. Select. Exacto. Si es una función escalar, solo select. Y si es una función que devuelve valores de tabla, select asterisco y el nombre de la función. ¿Sí? Para un procedimiento almacenado yo utilizo la palabra reservada o la sentencia exec, en donde nosotros utilizamos
para poder llamar. Otra diferencia también que podemos tomar en cuenta es que en una función, más bien dicho, en un procedimiento almacenado, yo lo puedo poner o puedo implementar un bloque de try catch. ¿Para qué era el try catch? ¿Alguien me recuerda, por favor? Era para el control de errores, Inge. Correcto, para el control de errores, ¿no? Entonces es importante esta parte, sobre todo con respecto al uso del try and catch. Puedo utilizar. Algo que no puedo hacer es utilizar un try and catch en una función. ¿Sí? Puedo utilizar otras formas de controlar código, pero no puedo utilizar un try and catch en una función. Lo que sí puedo es utilizar un try and catch y dentro de ese try and catch evaluar una función. Eso sí puedo hacerlo, pero no puedo implementar un try and catch dentro de una función. Ojo, a tomar en cuenta. Dentro de un procedimiento sí puedo implementar un try and catch. Aquí tenemos un ejemplo de un procedimiento almacenado. ¿Sí? En donde en este procedimiento almacenado, pues lo que hace es agregar la información de un cliente. Fijémonos al agregar la información del cliente. Tiene como parámetro un varchar, en este caso, de 100 para el nombre, el apellido, la identificación y la fecha de nacimiento. Es decir, estoy ingresando como parámetros a este procedimiento todos estos valores. Tengo un as y un begin try y un begin catch también con sus respectivos end. En donde dice begin run, aquí es importante, puedo utilizar transacciones. Las transacciones son importantes. ¿Por qué son importantes las transacciones? En primero, porque las transacciones van a permitir utilizar su atomicidad. ¿Alguien ha escuchado este término, la atomicidad de las transacciones? No, Inge. No, Inge. Entonces, ¿qué significa la atomicidad de las transacciones? Es importante tomar en cuenta. Una transacción se dice que es atómica cuando todas sus instrucciones se ejecutan, ¿sí? Y pues, obviamente, una transacción debe cumplir con esto. Si una de las instrucciones no se ejecutó, la transacción no debería ejecutarse. Esa es la atomicidad. ¿Se ejecutan todas o ninguna? Entonces, es importante utilizar transacciones. De hecho, cuando nosotros utilizamos o cuando nosotros hablamos de un banco, habla de transacciones, ¿no? Si una transacción no se ejecutó, debería deshacerse todo lo que se hizo para que no afecte realmente ese elemento incompleto al no ejecutarse todas las instrucciones. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Cuando nosotros utilizamos transacciones en SQL Server, cuando ponemos este begin run, aquí que tenemos aquí, voy a seleccionarlo. Un begin run, ¿sí? Todo esto que tenemos aquí, este begin run, me permite establecer una transacción, ¿sí? Y esta transacción, perdón, se puso en color blanco. Y esta transacción que tengo aquí, me permite evaluar, obviamente, que no existe ningún error en este caso, sobre todo. A ver, no tome lista, jóvenes. Tomo después al final lista, ¿sí? Estén atentos. Es que se van a ir, esperen hasta el final porque ahí voy a tomar lista, ¿sí? Vamos entonces a tomar en cuenta la inserción. Aquí hay una inserción. Si es que hubiese algún error en inserción de esos datos, pues me va a retornar un error. Y aquí me da un error del begin try. Si hay un error en el begin try, va a ir al begin catch. Y en el begin catch va a utilizar algo que se llama rollback. El rollback significa que va a ser un deshacer de lo que se hizo. Si se hizo una inserción parcial, va a deshacer esa inserción que hubo o que tuvo como error. Si es que no hubiese ningún error, va a ejecutar el que dice commit. Commit significa guardar los datos en mi base de datos. ¿Sí? Entonces, fíjense en la estructura compleja que puede ser solo para un insert. Puedo evaluar este tipo de elementos y esto a su vez me va a permitir que mis transacciones, pues, o mis datos que voy a insertar en mi base de datos estén totalmente asegurados en el caso de que pudo suscitarse algún error al momento de insertar información. Entonces, un procedimiento para insertar datos
en este caso, se está utilizando el try y el catch. ¿Sí? Podemos también tener parámetros de salida al obtener un procedimiento almacenado. El procedimiento almacenado me permite... Profe, disculpe. ¿Sí? No te escuché. Profe, tal vez puede repetir qué tal. No te escuché. ¿Me repites, por favor? ¿Profe? Sí. Sí, tal vez puede repetir lo que era Begin Tran, porque justo se cortó un poco el audio, se recortó mi señal y no le entendí esa parte. Ok, Begin Tran. Una transacción, como tenemos aquí, puede tener o puede establecerse para esta sentencia que tenemos aquí. Si esta sentencia, por alguna razón, dio un error, que es un insert, ¿sí? Como está dentro de un begin try que tenemos aquí, va a saltar al catch. Y en el catch va a ser un rollback, ¿sí? Cuando yo utilizo una transacción y digo, cuando pongo begin try, y estoy diciendo que voy a tener una transacción para utilizar, para esta inserción, estoy abriendo o estoy diciendo a la SQL que voy a crear una transacción. Y una transacción, como les había dicho, tiene lo referente a la atomicidad. Y la atomicidad está ligada o está atada con respecto a que todas las instrucciones de la transacción se ejecutan, o pues si hay un error, ninguna debería ejecutarse. Debería deshacerse. Entonces, al utilizar el begin run, si es que existiera un error en esa inserción, hace un rollback. ¿Qué significa el rollback? Deshacer los cambios que se hizo en este insert que está haciendo. De tal forma que si se insertó parcialmente algo, pues lo deshaga, ¿sí? Y si es que no hubiese un error, hace un commit. Es decir, que temporalmente esto va a estar en memoria. De tal forma que cuando yo hice una inserción, ¿sí? Al utilizar una transacción, pues si es que no hubo ningún error y todo fue correcto, hago commit y ese momento se guarda la información en mi base de datos. Y si hubiese un error, hace un rollback, es decir, deshace los cambios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Vamos a tener parámetros de salida también en los procedimientos almacenados. Y cuando yo genero un parámetro de salida, no es igual que lo que hacemos en una base de datos, en una función de base de datos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, cuando utilizo un parámetro de salida para este procedimiento, fíjense, el procedimiento dice obtener saldo en cuenta, tiene el parámetro varchar de 20 y el saldo que dice de tipo output. ¿Qué significa de tipo output? Que es de salida. Entonces yo defino cuando creo el procedimiento qué variables son de entrada sin poner nada pongo el nombre y el tipo, y cuando quiero que sea una variable de salida pongo output. De tal forma que yo ejecuto y obviamente a este saldo yo debo asignarle en alguna instancia de mis instrucciones, como es en el caso de aquí, dice begin select saldo, asigno el saldo de una determinada cuenta que está ingresando como parámetro. Y cuando ejecuto, lo llamo de esta forma. Declaro la variable saldo. Obviamente cuando estoy llamando, el procedimiento sería del mismo tipo. Ejecuto el procedimiento pasando como parámetro número de cuenta, coma, saldo de tipo output, y ahí se va a asignar en ese momento la variable de tipo saldo. Es un poco, pues, cómo se estructuraría cuando tenga un parámetro de salida. Procedimientos pueden tener o no parámetros de salida, es opcional, pero si quisiera tener un parámetro de salida, que en este caso quiero que me devuelva como resultado el saldo de una cuenta, pues puedo hacerlo. Y asignarlo en mi código, en mi programa, a cualquier variable. Entonces, bastante interesante cómo lo hace un procedimiento almacenado. Valores de retorno. También puedo tener el return. Pero algo bastante interesante cuando yo tengo return y sobre todo cuando ocupo variables, no variables, sino se podría decir sentencias de control como un if, tengo la posibilidad de poner varios retornos en el procedimiento. Lo que no puedo hacer realmente
en una función. En una función solo puedo poner un return. Entonces, otra ventaja con respecto a las funciones. ¿Sí? Y vamos a ver por qué usar funciones, por qué no usar funciones, por qué usar procedimientos y por qué o en qué circunstancias o escenarios usarlos. El retorno de consultas también puede ser tan sencillo como hacer hacemos solo el procedimiento, el begin, el end, y dentro del begin y el end iría la consulta que yo quiero retornar. ¿Sí? La consulta que yo quiero retornar. Entonces, de esta manera, yo puedo tener la posibilidad de que pues se obtenga como resultado la consulta como tal, ¿no? Entonces es importante cuando hago retornos de consultas. No es el caso de la función. En la función, si notamos, es un poco más complejo el hecho de usar un retorno de una tabla. Tenía que de pronto crearme una función de tipo tabla, tenía que poner un return y dentro del return tenía que retornar mi elemento como tal. Entonces, es importante tomar en cuenta este tipo de elementos, ¿sí? Entonces, sobre todo, cuando nosotros vamos a retornar datos, solo pues creamos el procedimiento y dentro de este ponemos nuestros datos a retornar, ¿sí? Entonces, sobre todo, a tomar en cuenta cuando realizamos este tipo de elementos, ¿sí? Otro elemento bastante importante también es el uso de contabilizar nuestras diferencias. Y aquí vamos a hacer un hincapié en las diferencias que podemos tener. Diferencias entre usar funciones y utilizar procedimientos almacenados. Un procedimiento almacenado dice puede retornar un valor, muchos valores o ningún valor. La función necesito retornar un valor. Podemos usar transacciones. No puedo usar transacciones en las funciones. Puedo tener parámetros de entrada y salida. Solamente puedo tener parámetros de entrada. Parámetros de salida no puedo tener. Tengo que retornar un valor. Podemos llamar funciones dentro de un procedimiento almacenado. Ojo, bastante interesante. Pero no puedo llamar procedimientos almacenados dentro de las funciones. No podemos usar procedimientos dentro de un select, ¿sí? De un where o un having. Pero sí puedo usar una función dentro de un select, un where, un having. Puedo usar, ustedes vieron que para llamar una función necesito de un select. Podemos usar manejo de excepciones usando bloques try y catch. Y no podemos usar try y catch en las funciones. ¿Qué conclusiones podemos tener? Cuando necesito realizar procesos en mi base de datos, ya sea para automatizar la inserción, para automatizar el borrado o para automatizar la actualización, puedo utilizar procedimientos almacenados. O si deseo realizar un proceso que no necesite retornar valores, utilizo un procedimiento almacenado. Si a su vez necesitaría utilizar una consulta, también utilizo un procedimiento almacenado. Una función, de pronto, para realizar un cálculo que sea de pronto recurrente. Se me ocurre, tengo un sistema de notas y en el sistema de notas yo quiero o calculo los estados de los estudiantes. ¿Sí? Calculo los estados de los estudiantes. ¿Y qué necesito para calcular los estados de los estudiantes? Necesito la nota 1, la nota 2 de pronto, y de acuerdo a esto, yo realizo el retorno del estado resultante, es decir, paso dos parámetros, nota 1, nota 2, y digamos asistencia, y me devuelve si está inaprobado, si está reprobado, si está suspenso, si está reprobado asistencia, y todos esos estados que podrían tener, sin necesidad de yo conocer o meterme con respecto a mi base de datos. Solo es una función, es un proceso que tengo que calcular. De pronto, para calcular el total de una factura, ingreso el parámetro 1 de la factura, el parámetro 2, y me devuelve el resultado de un valor calculado. Procedimiento almacenado. Si necesito realizar una actualización de una tabla y no quiero tener que estar realizando actualizaciones de cada una de las tablas, pues yo realizo o utilizo un procedimiento almacenado que me permita llamar solo con los parámetros que requiero para poder
realizar dicha actualización o inserción o borrado. ¿Sí? Esto es importante tomar en cuenta cuando nosotros realizamos lo referente a nuestros datos del uso, ya sea de procedimientos almacenados o el uso de funciones. Importante sobre todo tomar en cuenta cuando realizamos este tipo de elementos, ya que esto nos va a permitir hacer un uso adecuado de nuestra información. ¿Sí? Entonces, importante cuándo usar. Ok, vamos a ver otro elemento para complementar. Sí, voy a compartir la pantalla de otra presentación que es de triggers y ahí vamos a saltar a hacer de pronto un par de ejercicios. Voy a compartir la pantalla de triggers y vamos a ver qué son los triggers. Los triggers van a ser elementos que nos van a permitir tener eventos y sobre todo realizar acciones sobre estos eventos. Los triggers, también conocidos como disparadores que nosotros tenemos en SQL Server, nos van a permitir realizar este tipo de acciones. Un trigger, o también conocido como desencadenador, nos permite tener una clase especial de procedimiento almacenado. De hecho, es un procedimiento almacenado, pero que se ejecuta de forma automática, con el objetivo principal de poder identificar el evento y de acuerdo a este evento realizar una acción. Vamos a tener dos tipos de triggers de acuerdo a sus eventos. Vamos a tener triggers de tipo DML, que en este caso es el lenguaje de manipulación de datos, y este lenguaje se refiere al select, al insert, digamos al insert, update y delete, ¿sí? De una tabla o puede ser una vista. Y el de DDL, que es el lenguaje de definición de datos, que se refiere cuando voy a cambiar la estructura o definición de mis objetos de base de datos. Dígase un ejemplo de que quiero cambiar la definición de una tabla, de que quiero borrar la definición de una tabla o de que quiero crear de pronto una tabla nueva. Hablando solo de tablas, ¿no? Puedo crear funciones, puedo crear procedimientos, el create, el alter, son también aplicados para procedimientos y elementos que tengo en mi base de datos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se estructura cada uno de los triggers en mi base de datos, ¿sí? Con respecto a elementos que nosotros tenemos en nuestra base de datos, vamos a realizar ciertos elementos que nos van a permitir, sobre todo, realizar o ejecutar triggers para nuestra base de datos. Un segundito. Entonces, los triggers de DML. Los triggers permiten ejecutarse cuando un usuario intenta de pronto modificar datos, como la inserción, la actualización o el borrado. En un trigger de DDL, que es DML en este caso, nos va a permitir sobre todo la ejecución de elementos como el uso de sentencias cuando yo vaya a hacer una inserción, actualización o borrado. Fijémonos en la estructura. Create triggers, el nombre del trigger. On, que vendría a ser la tabla. After, que vendría a ser los elementos que voy a modificar, es decir, después del insert, después del update o después del delete. Y dentro del begin y el end, nosotros tenemos nuestro código. Hay algo bastante interesante, el uso de este set no countdown que nos permite que no nos muestre los resultados. ¿Qué significa? Cuando yo hago una actualización de datos, un borrado o una inserción, me dice N filas afectadas, ¿verdad? Tantas filas afectadas. Este set no countdown me permite no especificar o que no me aparezca ese resultado, porque a veces pues evitamos ese procesamiento en nuestra base de datos, ¿no? Entonces, nosotros podríamos tener ciertos elementos con respecto a nuestra base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo,
aquí voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo de trigger DML una vez que veamos esto para indicarles cómo se realiza dicho cálculo, ¿no? Entonces, las instrucciones de trigger utilizan dos tablas especiales y es importante tomar en cuenta el inserted y el delete. El inserted va a tener los elementos y campos nuevos de mi base de datos. Es decir, en este caso va a tener los datos con los que yo pueda realizar o se insertaron de forma actual. Cuando utilizo una inserción de datos, sí, yo puedo con la tabla inserted obtener los campos nuevos que se insertaron. Y en cambio el delete me permite obtener los campos anteriores. Por lo general el delete o la tabla delete yo lo utilizo cuando hago un delete o hago un update. Supongamos, actualicé un campo. Yo quisiera saber qué estuvo antes de ese campo, invoco a la tabla delete. Y cuando quisiera saber lo nuevo, invoco a la tabla insert. Entonces ahí nos sirve para cuestión de auditoría, con el objeto realmente de realizar una auditoría de nuestros datos. ¿Sí? Entonces, nosotros realizamos elementos como estos a la hora de utilizar o realizar nuestros ejercicios con respecto a nuestros datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver en la segunda, pues no existe ninguna tabla updated, eso sí, hay que tomar en cuenta, y pues la inserted, utilizado para el update y el insert, y el delete para el update y el delete. En el caso, ya vamos a ver cómo funciona esto cuando estemos realizando o aplicando elementos como estos, ¿no? Hay que tomar en consideración ciertos elementos, ¿no? Aunque una instrucción DML no haya afectado ninguna fila, en este caso el insert y el update devolverán un conjunto de datos vacíos. Cuando yo hago un select, me devuelve un conjunto de datos vacíos. Los triggers dice que están dentro de una transacción original, insert o delete, y por lo cual dentro de su trigger hacemos un rollback tran para poder hacer o deshacer los cambios de acuerdo a lo que necesite. Supongamos que no quería que se borre un determinado dato. Yo puedo decir o hacer un rollback para que eso no suceda cuando quisieron borrar un registro, por ejemplo, que cumplía con una determinada condición. Entonces yo puedo utilizar este tipo de elementos cuando esté realizando lo referente a la actualización, borrado o inserción de base de datos, ¿sí? Algo también a tomar en cuenta, es importante que nosotros utilizamos este tipo de tablas para poder realizar elementos como la auditoría. Por lo general utilizamos los triggers para auditoría o si queremos realizar algún elemento, se podría decir, extra a un determinado procesamiento. Y eso va en función de que si yo deseo utilizar pues, alguna acción extra, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hacer esto utilizando sobre todo SQL Server, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, un tanto para poder visualizar esto. Y pues cuando nosotros utilizamos, aquí si nos damos cuenta en la parte izquierda tenemos cuando, aquí dice un trigger, cuando vaya a ser una actualización en la tabla cuentas, ¿sí? Y aquí dice si es que el update es saldo o cuando actualice el saldo. Solo cuando actualice el campo saldo, ejecuta una inserción a un histórico, por ejemplo, histórico de saldos, ¿sí? En donde obtengo todos los valores, ¿no? Entonces, de esa forma, yo puedo realizar este tipo de elementos, ¿sí? Es importante también tomar en cuenta cuándo voy a actualizar, en cambio, toda una tabla. Dice cuando voy a actualizar toda la tabla cuentas. Y aquí dice, cuando haya un cambio, aquí en el segundo script de la parte derecha dice que cuando se inserte o cuando se actualice cualquier campo de la tabla cuentas, realice este tipo de elementos, ¿sí? Entonces, a tomar en cuenta esto. Inge, disculpe una pregunta. Sí, dime. Es decir, el rato que usted está haciendo el insert, puedo crearme en una tabla, por ejemplo, que sea
eh, la tabla auditoría. Todo lo que se modificó en la tabla, en la tabla se va y se guarda automáticamente allá. Y, bueno, no automáticamente. Aquí tenemos algo muy importante. Dice cuando hay una actualización en la tabla de cuentas, yo aquí ejecuto el conjunto de acciones que quiero hacer. Y en este insert estoy utilizando, si nos fijamos, de la tabla inserted, es decir, del nuevo dato. ¿Sí? Entonces ya depende mucho este tipo de elementos. Ya vamos a ver un ejemplo utilizando SQL para que les quede un poco más claro esta parte. ¿Sí? Déjenme ver un segundito, semana 14. Ya, vamos a abrir un ejemplo. Voy a compartir la pantalla del campus virtual. En el campus virtual, aquí tenemos un ejercicio donde dice material clase, que dice E1. ¿Sí? Vamos a descargar este SQL. ¿Ya? Descargamos ese archivo. ¿Alguien que ya tiene inconvenientes al descargar? Vamos a abrir. Y cuando abrimos el archivo, nos va a aparecer este script. ¿Sí? Ser un poco más grande para que lo puedan visualizar. Y vamos a ir ejecutando por partes este ejercicio. ¿Sí? Con el objeto de ir entendiendo, sobre todo, cada uno de los elementos de este ejercicio. ¿Sí? Pues vamos a abrir el ejercicio. Ok, vamos a revisar este ejercicio. ¿Alguien que no haya abierto todavía? Yo, Inge, todavía no. Yo, Inge, mi compu está lentísima. Ok, vamos a esperar un par de minutos hasta que abran el ejercicio, ¿sí? No van a ejecutar Gracias. nada todavía. Ya les voy a indicar qué vamos a ir ejecutando por partes porque vamos a hacer una ejecución por partes y vamos a ir corroborando cada uno de los elementos de este script, ¿sí? Inge, mil disculpas. ¿En qué semana? Semana Semana 14. 14, material de apoyo, ahí dice. Semana 14, material de clase. Clase.
Listo, vamos a continuar. Una vez que descargaron el archivo, ¿sí? Vamos a realizar, entonces, vamos a cambiarnos al SQL y vamos a mostrar cómo vamos a ir ejecutando cada elemento de este script. Primero, este va a ser un script similar a cómo pues iremos haciendo pues algunos ejercicios referentes a esto, ¿no? Primero voy a crear una base de datos y la voy a usar, ¿sí? Se ejecutó correctamente. Voy a crear las tablas. Aquí voy a crear estas dos tablas. Se ejecutó correctamente, solo creé las tablas y voy a crear la integridad referencial. ¿Qué es la integridad referencial? ¿Alguien que me recuerde? ¿Qué era la integridad referencial? Las claves Tabla. primarias, las foráneas, la relación entre ellas. Correcto. La relación que existe entre tablas. Correcto, entonces es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Ejecuto de tal forma que si yo voy a visualizar mi base de datos y veo aquí el diagrama, veamos si nos da el diagrama. Vamos a tener la relación entre las dos tablas. ¿Sí? Aquí está la relación entre las dos tablas. Es decir, que un departamento, un empleado tiene un departamento y un departamento puede tener muchos empleados. ¿Sí? Eso es lo que me dice y eso me sirve, obviamente, para establecer de que no ingrese empleados que no pertenezcan o ingrese empleados con departamentos que no existen. Sí, eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Cuando nosotros hacemos este tipo de elementos, este de aquí le vamos a dejar para después. Voy a realizar la inserción. Voy a insertar primero los departamentos. Y ojo, y esto viene con una lógica, ¿no? No puedo insertar primero los empleados, porque ya establecí la integridad referencial, tanto entre departamento y empleado. Entonces necesito ingresar primero los departamentos. Una vez que ingresé los departamentos, ingreso los empleados. ¿Sí? Ingreso los empleados. Se ejecutó. Si hacemos un select de empleado y departamento, podemos darnos cuenta que aquí tenemos nuestros datos. ¿Sí? Empleados y departamentos. Hasta ahí, ¿alguien que haya tenido algún inconveniente? Sí, Inge. ¿Cuál fue el inconveniente? Yo en iniciación de empleado en la fecha. Sí, justamente eso tenemos que... En la fecha, de errores. De Sí, errores ya. El mismo problema. Uno de conversión dice, conversion failed when convert date and or time from character string. Ya, entonces aquí podríamos reemplazar este punto que tenemos aquí por el slash. ¿Sí? De pronto por eso esté dando algún inconveniente. Ya lo hacemos así. ¿Sí? Traten de resolverlo de esa forma. De pronto, por lo que estaba aquí punto, le ponemos por el slash y ya debería dejarnos. Oh, otra forma de ver la fecha. Aquí tenemos, ¿no? Aquí está mi fecha en mi computador, dice día, mes, año. De acuerdo a eso, si tengo año, mes, día, debería ponerle en el formato que tengo año, mes, día, ¿sí? Son cuestiones a veces que pues, los motores de base de datos tienen y nos pueden complicar pues a veces a la hora de insertar. Las fechas es un tipo de dato bastante sensible cuando nosotros insertamos datos, ¿no? Ok. Bueno, en todo caso, pues si es que tienen inconvenientes, pueden poner una misma fecha todos y con eso no nos complicamos para poder resolver este impasse, quienes hayan tenido problemas. Ok, bueno, vamos a revisar entonces lo siguiente, ¿no? Ya vimos, ya está insertado los datos, ya puedo ver aquí la información, ¿sí? Quienes tengan ya pueden ver la información de mis datos referentes a mis tablas, ¿no? ¿Qué sucede ahora cuando yo inserto un valor?
Cuando yo inserto un valor, por ejemplo, ¿sí? Voy a insertar un valor aquí, con este insert into, dice departamento, le inserto un valor nada más, ¿no? Inserto un valor y ese valor se insertó en departamento, es decir, que si hago un select de departamento, ya tengo el centro de atención 99, ¿sí? No pasó absolutamente nada. Si actualizo de igual forma, también pasaría algo, ¿no? Pero lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo, y que tengo más abajo, lo voy a comentar desde aquí, y voy a poner aquí, voy a poner triggers, ¿sí? Va a permitirme, sobre todo, dar la posibilidad de crear triggers en mi base de datos, ¿sí? Y voy a explicar cómo está este código. Y vamos a ver que es bastante sencillo hacer esta parte de aquí. Primero, esta parte que tengo aquí, que dice if exist, significa o pregunta si es que el objeto existe como tabla de existe en mi base de datos, ¿sí? Si es que el objeto existe en mi base de datos. Si es que existe en mi base de datos, lo borra. ¿Cuál es el objetivo principal de esto? Esta sentencia que está aquí, y lo único que tiene, si nos damos cuenta, el nombre que está aquí, también está acá, ¿sí? Me está preguntando si el objeto TR departamento, que estoy hablando de trigger, existe en mi base de datos, o existen los objetos de mi sistema, para borrarlo. Es decir, con este if exist que tengo aquí, lo que estoy haciendo es utilizar un código que sea o que se puede ejecutar varias veces. Porque si yo cambio el trigger, tendré que cambiar aquí por alter, ¿verdad? ¿Sí? La primera vez create, la segunda vez alter. Pero para estar evitando eso, esta sentencia que tengo aquí me permite borrarlo y luego lo vuelvo a crear. De tal forma que ya no tengo que estar usando el alter. Vamos a ver este elemento bastante interesante que tengo aquí. La creación, esto es solo para borrar si es que existiera el objeto, ¿no? Con un select así podemos hacerlo. Este create trigger que tengo aquí me permite dar la posibilidad de crear un trigger, ¿sí? Mediante un nombre que tengo aquí, dice en la tabla departamento, después del insert. Justamente la misma sintaxis que teníamos. Pongo un as, que vendría a ser donde empieza, un begin y un end, y dentro del begin y el end podemos tener el set no countdown, ¿sí? Que sería lo adecuado, tener aquí un set no countdown antes de ejecutar la sentencia, y aquí estoy teniendo una inserción. Si nosotros vemos, aquí estoy insertando en una tabla nueva. Esta tabla no existe todavía. Esta tabla la voy a crear en este momento. Pero antes de crear, yo tengo una tabla que dice log departamento, que tiene el número del departamento, el nombre del departamento, la dirección, y tiene aquí 4 campos más. Uno que dice USR fecha, USR cambio, USR host y USR tipo. Estos campos que tengo aquí los estoy tomando como campos para poder auditar a mi transacción, ¿sí? Es decir, a mi inserción. Si nos damos cuenta aquí, tengo el nombre del departamento, el número del departamento, el nombre, la dirección, y aquí utilizo estas variables o funciones del sistema, que la getDate ya le habíamos ocupado, que me obtiene el nombre, más bien dicho la fecha actual, ese username me obtiene el nombre de usuario que tengo en este momento, que va a ser el usuario SA. El hostname me va a obtener el nombre del computador donde se ejecutó la transacción, y ese que dice ahí solamente es un texto que me permite identificar si es una inserción o si es cualquier otro tipo de transacción. Lo importante es esto, from insert. ¿De qué valores me obtenía? ¿Los nuevos o los antiguos con esta tabla insert? ¿Alguien que me recuerde? Los nuevos. Los nuevos. Correcto, los nuevos. De la tabla departamento, porque el trigger está atado a la tabla departamento. Vamos a crear esta tabla log. Y acá arriba tenía el script de la tabla log. Si me doy cuenta, la tabla
log departamento es igual que la tabla departamento, pero tiene los campos extras. El usuario de cambio es un datetime, el usuario que cambió es un varchar, el host es un varchar y el tipo es un char, porque solo voy a poner i, u o d, que sería i de insert, u de update o d de delete. Y si quisiera poner otro, pues pongo, ¿no? Aquí en vez de char, pudiera poner un varchar que me ponga actualización, borrado, inserción, ya depende cómo queremos nosotros tener un log de transacciones de nuestros datos, ¿sí? Entonces ya depende mucho de lo que quiera hacer. Pero esta tabla log departamento, pues la voy a crear con estos datos. Si alguien quiere cambiar aquí, en vez de poner char y poner un texto mucho más explícito o específico, pues puede hacerlo. Pongo ejecutar, se ejecutó la tabla log, es decir, aquí ya tenemos la tabla log, ojo, y esta tabla log debe estar vacía, veamos, hagamos un select de la tabla log departamento, no tiene nada, porque todavía no está insertando esa información y se va a insertar cuando empiece a crear o ejecutar este trigger. Voy a ejecutar este trigger, como lo tengo aquí. ¿Sí? Se ejecutó. Si nos vamos a la tabla departamento, porque estoy creando en la tabla departamento, ya tengo aquí un desencadenador que dice tr departamento insert. ¿Sí? Ahora vamos a probar qué funciona el desencadenador. Voy a hacer un insert. Ya no voy a poner a 99, volvemos a poner otro departamento. Vamos a poner, ¿cuáles tenía? Veamos a 99. Pongamos A10, pongamos. A10 y ponemos centro técnico, ponemos. Técnico. Y aquí este número es un número de dirección. Le vamos a poner 10, ya. Solo es una inserción, ¿no? Inserto, se insertó correctamente, pero si vamos a ver aquí en el log del departamento, primero voy a poner aquí voy a poner a 10. Y vemos en el log, ya se insertó un nuevo registro. Me dice, se insertó el registro A10, centro técnico, número de dirección 10. El usuario dice, en la fecha que se cambió fue el 6 de julio a las 20:57. El usuario que cambió fue SA. El usuario de host fue Henry. Y el tipo de usuario y el tipo de transacción fue inserción. Yo lo había codificado como I. ¿Sí? Si realizo otra inserción, digamos 11, que pongamos centro técnico 1, que pongamos 11, insertamos, ¿sí? Se ejecutó nuevamente. Aquí voy a comentarle esto para saber todos los valores. Aquí tengo el 10 y el 11, y aquí en el log podemos darnos cuenta que tenemos el 10 y el 11 como una inserción. Automáticamente empieza a registrar en mi tabla de auditoría. ¿Sí? Para el insert. Vamos a ver para el delete más abajo. Para el delete. Aquí le voy a poner insert y acá pongámosle, no, este es insert. Insert y el otro es delete. Sí, es un comentario nada más, ¿no? De igual forma, si existe lo borra, pongo el nombre del trigger en la tabla departamento, tengo after delete, ojo, esto es importante, después del borrado, ¿sí? Tengo el set no countdown, pero aquí inserto en la tabla log de igual forma que el anterior, es lo mismo, ¿no? Exacto que el anterior. Pero aquí en el select, los mismos datos que el anterior, solo cambio del anterior trigger la I por la D. ¿Y qué tabla? Delete. ¿Qué datos tenía la tabla delete? ¿Alguien que me recuerde? ¿Los antiguos o los nuevos? Los últimos,
Los nuevos. Los nuevos encima. Con la tabla delete, los nuevos. Los No. últimos dije que fueron eliminados o Ah, modificados. sí, claro. Los antiguos anteriores, que fueron, sí, los previos a la antiguos. eliminación. Correcto. Esos son. ¿Sí? Entonces, si ejecuto esto y borro uno de los elementos, vamos a borrar uno de los, hagamos un delete. Tengo un delete from, digamos, en la 99, ¿sí? Obviamente borro un registro que no tiene relación con empleado, porque si no, no me dejaría borrar. Ejecuto, se borró. Si hago la consulta de departamento, ya no tengo el A99, pero en el log tengo el registro del A99. ¿Sí? Si se pueden dar cuenta, dice centro de atención. Ojo, no existe en la tabla del departamento el A99, pero me guardó la información previa para poder saber qué dato borraron. El A99 se borró en esta fecha, el usuario que borró fue el SA y el host, es decir, desde dónde lo borraron, desde qué computador, es desde este computador, Henry. ¿Qué tipo? De que me hace referencia a un delete. Si borro otro, veamos, borremos el 11. Lo borré, ¿sí? Me voy a log. Bueno, voy a departamento y luego voy a log. Uy, aquí seleccioné mal. No tengo el A11 que era centro técnico. Bueno, aquí tengo un repetido. Me parece que tengo un repetido que dice centro nada más. Pero, fíjense, parece que no se borró. Veamos, creo que... Ah, hice una actualización, perdón. En vez de borrar, hice una actualización. Este era el que debería borrar. Perdón, 10, el 11. Hice una actualización en vez de borrado. Si voy a ver al log y al departamento, entonces puedo darme cuenta que el 11 ya no está en la 11. Y aquí está el log de los cambios que hubo. Entonces, muy interesante cuando nosotros utilizamos este tipo de elementos como el uso de triggers. Nos permiten hacer ese tipo de cosas. Vamos a hacer el último trigger, el update, que sería el de aquí. Update, lo mismo, ¿no? Si existe, lo borra. Aquí está el nombre para la tabla departamento. Para el update, exactamente lo mismo, pero dice y aquí dice from delete. ¿Qué dice entonces que me va a guardar o me va a insertar? Sería los registros anteriores, ¿sí? De la actualización. Entonces, de tal forma que si yo ejecuto y si cambio con este update puede ser, pongamos el A10 porque el A11 ya no, ya lo borré, solo que le dejé como centro. Ejecuto, se actualizó, me voy a log, ejecuto, aquí el A10 ya se quedó como centro y podemos darnos cuenta que decía antes, decía centro técnico y puedo hacer la comprobación del A10 que tenía antes y que tiene ahora. ¿Sí? Esto es un log de registros o de auditoría que me podría servir para ciertas tablas. ¿Sí? De tal forma que solo con la realización de la creación de triggers, ¿sí? Entendiendo el concepto, si nos damos cuenta, el concepto de la creación de triggers no es complejo. ¿Sí? Es muy similar para todos, ¿no? Lo único que cambia son las tablas anterior o la tabla nueva, dependiendo la acción, en este caso insert, o en este caso delete, la tabla que voy a utilizar. ¿Sí? Esto es hacer un log de transacciones con respecto a nuestros datos que tenemos almacenados en nuestra base de datos.
¿Sí? De tal forma que esto nos va a permitir realizar una auditoría de una forma correcta con respecto a la información que tenemos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Cualquier pregunta, por favor, si tienen alguna pregunta. Igual podemos poner en los triggers funciones, como que se ejecuten funciones y... Claro, claro que sí. Claro que sí. Puedo poner una función, puedo poner una porción de código. ¿Qué tal si pongo aquí un if, o pongo un for, o pongo un case? Puedo hacerlo. Ya depende cuál es la funcionalidad. Ahora, lo que debemos tomar en cuenta el concepto es este, ¿no? Si es que voy a hacer para la sentencia update, ¿qué voy a hacer? Ojo, esto está diciendo que cuando se actualice toda la tabla, ¿no? Pero yo pudiera hacer algo como esto, bastante importante a tomar en cuenta. Cuando se actualice un campo en específico, ¿sí? Cuando se actualice un campo en específico, puedo hacer algo como eso, ¿sí? De tal forma que, digo, solo cuando actualicen el saldo, en este caso si tuvieron, hagamos una tabla de notas, solo cuando actualicen la nota 1, me salte un trigger que me diga, obviamente, que no puede actualizar esa nota, se me ocurre, ¿sí? O puedo guardar un registro de quién cambió ese valor, o puedo realizar una función que en ese caso me haga un cálculo, se me ocurre. Si estoy evaluando un sistema de notas y quiero que cuando actualicen la nota se ejecute directamente el trigger de actualización y que además de que bueno, cuando me actualice, me ejecute el cálculo de estados, por ejemplo. Llamo la función de cálculo de estados, donde paso parámetro 1, parámetro, mando los campos y me realice la actualización. Recordemos que aquí tenemos la tabla, ojo, tenemos esta tabla que tenemos aquí, es exactamente, la tabla delete es una copia de los datos que tiene esa tabla departamento al momento de realizar una actualización. Si yo voy a actualizar 10 registros, esta tabla va a tener 10 registros. Si tiene 100 registros, esta tabla va a tener 100 registros. Y van a estar mientras realice la actualización o cuando se realizó la actualización. ¿Sí? Y este log es como el que hace el mismo SQL Server. Bueno, este es un poco, bueno, este log que estoy utilizando, aquí es un poco más personalizado. El log que hace el SQL Server tiene más campos, tiene más columnas, más valores, y obviamente es un poco más complejo, de pronto tiene muchos valores que de pronto considere yo que no son importantes. Esta forma de hacer un log como estos es un tanto personalizado de acuerdo a los datos que yo necesito, ¿no? Solo a la data que yo necesito. Y yo puedo dar permisos a estas tablas, a esta tabla de log, solo a usuarios administradores, por ejemplo, que nadie más los borre. ¿Sí? Pero es una forma de hacer un log personalizado de este tipo de datos. ¿Sí? Yo algún momento hice un programa que les voy a mostrar, si es que lo tengo por aquí. Un tanto ese programa me permite hacer este código, este que está aquí, de forma automática. Solo digo la tabla y automáticamente me crea el trigger. Y también tengo la posibilidad de crear esto, ¿no? De crear este código. Le digo cuál es la tabla y me pone log-departamento y me crea la estructura de la tabla. De tal forma que es automatizado. En algún momento cuando estuve en la UTE, pues se requería este tipo de elementos y creé un programa que me permitía hacerlo de forma automatizada, que obviamente, que por obvias razones, si alguien desea, ya les voy a mostrar cómo funciona, si alguien desea, pues será a partir o al finalizar el semestre, por obvias razones, ¿no? Porque lo pueden ocupar en el examen y lo terminarían
en minutos, diría el examen, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes practiquen, que entiendan cómo hacerlo, ¿no? Pero, como les digo, si alguien necesitaría al final del semestre, yo con todo gusto les proporciono de cómo automatizar esto. En vez de estar hacerlo de forma manual y hacerlo uno por uno, pues hacerlo de forma automatizada, de tal forma que pues, ahí genere pues, mi log y mis tablas de log, mis triggers, de una forma automática. Ya me genera el código para hacer esto, ¿no? O sea, no tengo que hacer absolutamente casi nada. Un poco, pues, que eso les digo, ya les voy a mostrar, me toca cuadrar, porque este programa que le hice a nivel de procedimientos almacenados fue hecho alrededor del año 2012, más o menos. Entonces, falta hacer una actualización, como que me estructure, me formate el código de una forma mucho más adecuada, pero hay formateadores de código que ya les voy a mostrar que son bastante interesantes, sobre todo cuando usamos SQL, nos ayudan a identar, a poner en orden el código que tenemos, ¿no? Entonces, esto es lo referente a triggers, ¿sí? Vamos a ver un poco más aquí, me faltaba complementar esta parte de aquí. Teníamos los triggers, cómo se borran los triggers, con disable trigger, evitamos que se deshabilite. Recordemos que los triggers no debería crear para todas las tablas, sino debería crear para las tablas importantes, porque si no, esto puede causar una consecuencia con respecto al rendimiento, pero también puedo realizar una desactivación de trigger, habilitación, o pues en el caso de que necesite deshabilitar todos los triggers de una tabla o habilitar todos los triggers de una tabla. En el primer caso, deshabilitamos uno en específico, activamos uno en específico, activamos todos los de una tabla, o desactivamos todos los de una tabla, o activamos todos los de una tabla. También tenemos la parte de triggers, la parte de DDL, en el cual pues aquí va orientado un tanto a la parte de definición, lenguaje de definición de datos, cuando creamos elementos, cuando creo tablas, cuando borro tablas, cuando creo procedimientos, cuando creo cualquier otro elemento, yo puedo crear esto. Entonces, fijémonos en el ejemplo que tenemos aquí, en la parte derecha, en donde dice create trigger para la base de datos, ¿sí? En la base de datos para para cuando borre una tabla o cuando cambie una tabla. Es decir, cuando hago un drop, cuando quiero borrar una tabla, me va a salir un error. Y este raise error, ¿alguien me recuerda qué era en la consulta que hicieron? Para finalizar el grado. Era para generar errores, ¿verdad? Para yo generar errores. Entonces aquí está generando un error cuando, ojo, no tiene nada de malo hacer un drop, no tiene ningún problema hacer un drop de una tabla, pero si es que para mí, en consecuencia de seguridad, yo digo que si me hacen un drop de una tabla, pues para mí es un error, con raise error genero. Por lo general se utiliza el raise error para establecer errores con respecto a las reglas del negocio que yo tengo, y esto es importante tomar en cuenta, sobre todo cuando nosotros utilizamos la parte de triggers para base de datos. Los triggers anteriores son para tablas, para cada una de las tablas y los eventos que puede tener una tabla, que son el insert, update o delete, y en cambio los triggers de DL son orientados para la base de datos, es decir, los objetos que tengo en la base de datos. Aquí tenemos el evento drop table, puedo tener drop procedure, drop function o cualquier otro tipo de elemento, o alter table, alter procedure, alter function, y puedo realizar una validación de un trigger. Cuando se suscitó ese evento, realizo un determinado elemento. Aquí, por ejemplo, está realizándose un raise error y hace un rollback con el objetivo de que se deshaga en el caso de que pues, evitar la pérdida de datos, ¿no? Entonces, estos son los triggers que podemos tener en nuestra base de datos, ¿sí? Ok. Vamos a tener una actividad y la actividad que van a realizar va a ser la siguiente. Semana 14. La actividad que van a realizar de comprobación, la parte de comprobación, va a ser este modelo de base de datos. En primera instancia, no van a tener que crear las tablas. Van a tener aquí un script. Si se dan cuenta aquí, este script que tienen aquí. Este script, voy a pasarme al SQL, y ya tiene las tablas. ¿Qué es lo que falta aquí?
Las claves. La relación referencial. Exacto, las relaciones. Entonces, aquí en la tarea dice generar un script de base de datos para la primary key, foreign key, porque ya a continuación de eso le podemos crear, realizar una función, ojo, para validar la asistencia. La función debe ser usada cuando inserte, actualice o borre calificaciones y crear procedimientos de actualizar, borrar y todo más. Vamos a ver, y ya les voy a mostrar un ejemplo de procedimientos para que ustedes lo verifiquen. Y esto que dice, realizar la auditoría de las tablas, ojo, solo dice la tabla notas para la inserción, borrado y actualización. Es decir, creo los triggers solo para esta tabla que tenemos aquí, notas. ¿Sí? Tomar en cuenta los datos de fecha de usuario, dirección, transacción, que es lo que teníamos en este ejemplo que hice aquí, que estaba aquí en este ejemplo que tenía acá. Aquí están los campos, fíjense, fecha, usuario, host y tipo de transacción. Eso es lo que está diciendo ahí, que tomemos en cuenta, que se deben guardar. Se debe subir la tarea con la extensión SQL y obviamente comentar, ¿no? ¿Qué significa comentar? Poner de esta forma, ¿no? Aquí, qué sé yo, la sección de triggers, la sección de claves primarias, la sección de procedimientos. Les voy a poner un ejemplo de procedimientos, una ayuda a esta actividad y ya les voy a mostrar la parte de procedimientos para que la puedan visualizar. Hasta eso, vamos a ir cumpliendo esta primera parte. Las restricciones de primary key, ¿sí? Que serían en función de este ejercicio. Recuerden, el script de las tablas está aquí, ¿no? Solo descarguen y ya lo pueden ir haciendo. Ya les voy a mostrar un elemento, un boceto de cómo podrían hacer la parte de los procedimientos, ¿sí? Hasta eso, vamos avanzando con esa actividad. En el campus virtual hay un script que dice aquí ayuda. Como pueden ver, aquí dice, por ejemplo, para crear la función de notas del cálculo de estado, nota 1, asistencia, y aquí en función de las condiciones que indicaba en la función, ponemos aquí el begin, el else, y aquí está retornando el estado, ¿no? Y el procedimiento, por ejemplo, para insertar notas. Inserto todos los datos del estudiante, fíjense. Hago un begin y un try, ¿no? Declaro el estado. Y cuando hago un select, fíjense, select estado, estoy devolviendo el estado, ¿no? ¿Sí? En función de esta función que tenía aquí, estoy llamándolo dentro del procedimiento para obtener el estado. Y ahí sí viene un insert into, ¿no? Aquí hay un begin, try, un catch, en el caso de que quiera poner error. Para actualizar prácticamente lo mismo, ingreso los datos. Aquí, para la actualización solo sería el ID del estudiante y el ID de la materia, ¿no? Y bueno, aquí también el número de nota, el valor, en el caso de que vaya a actualizar cualquiera de los elementos. Fíjense, otra vez creo una variable estado, calculo el estado y aquí se hace un update. ¿Sí? Entonces aquí tendrían dos alternativas para poder ver. Entonces aquí dice que en el ejercicio, bueno, en la semana 14, aquí hay un script que dice ayuda.
Y en la actividad del paralelo, aquí está, por ejemplo, lo que solicita para la función y solo dice que debemos tener procedimientos para actualizar y borrar. El borrar sería mucho más sencillo, ¿no? Porque solo haría un procedimiento que sea un delete de algún campo, ¿no? Pero recuerden, aquí está este script de ayuda que los pueden utilizar. Lo pueden descargar y aquí está en la semana 14. Cualquier pregunta, por favor, la hacen. Si necesitan compartir la pantalla, pues lo hacen también. Así es que quedan sus micrófonos abiertos en caso de que haya cualquier inquietud o pregunta. Y si necesitan compartir la pantalla, pues me indican y les doy paso para que puedan compartir. ¿Sí? Entonces, por favor, vamos tratando de resolver lo más que podamos de este ejercicio para ir midiendo un poco lo que vamos a realizar. En la siguiente clase también vamos a hacer un ejercicio y ahí vamos a evidenciar algunos elementos referentes al tiempo que nos vamos a tardar haciendo esto y pues vamos a ir realizando la participación obviamente de todos, ¿no?
¿Cómo les va? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Por favor. Inge, yo tengo para verificar el estado de las notas. Entonces, tal vez podría compartir. A ver, ¿quieres compartir la pantalla? Sí. Sí, Listo. te comparto. A ver, acá está. No sé si ahí se puede visualizar. Sí, estoy viendo. Sí. Ya, bueno, en primera instancia tenemos aquí lo que faltaba completar, lo que era la clave primaria del estudiante, la clave de la materia y la clave primaria de la materia y las foráneas. Perfecto. Entonces, obviamente sería la del table. No sé si le explico esto o nos saltamos directamente a la parte que le comentaba ahí. Bueno, en cuestión de las tablas, todas las claves no me dieron problemas, entonces me imagino que debe estar correcto porque no me rebotó ningún error. Ahora, para la otra parte, lo que nos pedía era la validación. Entonces tocaba calcular mediante un estado que consolidaba entre la asistencia y cómo deberían pasar las notas. Ya, Entonces creé una función llamada notas calcular estado. Obviamente vamos a instanciar lo que van a ser las variables, va a ser nota, va a ser la asistencia y tendríamos que obviamente irle comparando con los if, ¿no? En el primer caso tenemos justamente que lo primero que decía, que sea mayor o igual a 7 y que en este caso la asistencia sea mayor al 80%. Siendo ese caso, se mantendría el estado de aprobado, ¿no? Caso contrario, correcto. si sería suspenso y la otra consideración que sería que repite por asistencias y la última consideración que sería el reprobado. Perfecto. Ujú. Sí, Muy y bien. Ángel, lo que me tocaría hacer serían los ingresos que todavía no le hago. Eso Ya, quería saber si pasen estaba bien. el archivo ese que les puse que está en la semana 14 que se ayuda. Ahí están los procedimientos. Ahí Ah, podrían ver el ya. modelo para que puedan hacer y reutilizar la función. Ah, ya, Inge, ¿Sí? no le vi la verdad. Pero está Sí, muy solo bien. me de qué hacer. Sí, Ya, a ver, Inge, gracias. les comparto de nuevo dónde está el archivo. Ya, Inge, El gracias. archivo está compartido aquí. Aquí hay un archivo, ¿no? Este que dice ayuda en la semana 14. Dan un clic, descargan y fíjense aquí está cómo crear la función. Está un esbozo de la función, no está todo. Está un esbozo del procedimiento de actualizar, de insertar y actualizar. Faltaría el de borrar, pero aquí está una idea de cómo usar. De pronto, aquí está cómo usar la función calcular estado, ¿sí? Que está llamada en la inserción y que está llamada en la actualización, ¿sí? Pero está en la semana 14. Listo, Inge, gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta, duda? Inge, y para que en la tabla de log se vaya marcando con las letras del final que diga delete, insert y update, podemos utilizar el anterior que estábamos viendo en clase. Claro, Ok, claro. Inge, gracias.
Inge, yo también tengo el primero. A ver, te dejo que nos compartas la pantalla, por favor. Listo, Inge. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Vas a hacer un procedimiento almacenado para la función, pero ahí dice función. O sea, por O función o procedimiento. procedimiento. Y, Ajá. y ahora un poco tomando en cuenta lo que hemos hecho, ¿cómo vas a llamar a ese procedimiento dentro de otro para calcular el estado? Mm, ¿Qué crees que sería mejor? o sea, una función viéndolo desde ahí. Sí, ¿no? O Ajá, sea, no está mal, puedes usarlo, está correcto, pero si yo tuviera una aplicación, es muy posible que sería mejor hacerlo. claro. Ujú. Sí, Sí, pero como decía, cada función o procedimiento decidí por el no hay procedimiento. problema. Ajá. Ya, listo. Bueno, creo bueno, en este caso ya le hice un alter porque le modifiqué. Creo mi procedimiento y recibo tres parámetros: la nota, la asistencia y el estado, que va a ser el de tipo salida. Y dentro hago la comparación mediante la sentencia if. La primera, que la nota sea mayor o igual a 7 y que la asistencia sea mayor o igual a 80. Y eso será, si cumple, el estado será aprobado. Caso contrario, aún el SIF, si la nota es mayor o igual a 5 y la nota menor a 7 y adicional sea la asistencia mayor o igual a 80, pues el estado sea suspenso. Caso Ok, contrario, entra en el otro if, si la asistencia es menor a 80, el mensaje de creo que es reprobado o algo así, ¿no? Caso contrario, si no cumple ninguna de estas condiciones, pues el estado será reprobado. Y acá lo ejecuto y entra en el último que sería perdón, entra en el primero que sería el aprobado. ok, ok, está bien la lógica. Está correcto. Listo, Inge. Listo. Yo también ya tengo, lo puedo presentar. Claro, claro, Edu. Ya Inge, aquí está. Aquí están la creación de las tablas. Aquí creo las claves primarias, las foreign keys a la tabla estudiantes. Y aquí está la función notas calcular estado. Aquí le agregué las condiciones que están detalladas en la tarea que puso ahí como si es que es mayor a 7 y es mayor a 80, es reprobado. Aquí creo que es reprobado. Ok, Es aprobado. Ahí sí. Si es que es mayor a 5 y es mayor o igual a 80, está en suspenso. Si es que es menor a 80, reprobado resistencia. Y si es que no cumple ninguno de esos, está en reprobado. ya. Entonces aquí para el insertar notas ya le tengo hecho en aquí. Entonces como llega a todos los IDs, no le pongo los values, los campos, sino solo mando los values. Y aquí mando esto. Entonces para insertar notas llamaría a este procedimiento. En este procedimiento ya me hace el insert y me calcularía. Aquí dice el actualizar notas, que aquí hace el update de notas y aquí actualiza los campos. Ok, muy bien. Y eso me falta llenar de datos para validar. Listo, listo, muy bien. Bien. Inge, disculpe, en el punto 3 que dice crear procedimientos para insertar, actualizar y borrar, ¿es de todas las tablas? No, solo vamos a hacerle para la tabla notas todo. ¿Sí? Ya, ya, Sí, sí, listo. porque si no va a estar muy largo. Todo para la tabla notas.
Pero obviamente tendría que ser una inserción tanto de estudiante como materia, ¿no? Por lo menos un registro, ya sea manualmente mediante un insert into, ¿sí? Pero para notas hagamos todo lo demás, los procedimientos. Inge, ¿le podría indicar, por favor, la primera parte? Claro, claro, comparte la pantalla. Ya, ahí está, Inge. A ver, ahí están las Tabla. claves. Ujú. Esta de aquí, yo le tuve que crear otra vez en la tabla notas nuevamente porque no me acordaba cómo se volvía a crear en la misma sentencia. Entonces le creé aquí y le volví a crear acá abajo. La foreign key. Con una coma nada más. Ah, tenía que haberle puesto una coma y volver puesto la referencia acá, ¿no es cierto? Claro. Ok, ya. Y la función que utilicé un if. Ok, Ya. muy bien. Y ahorita estoy Ahí haciendo está el procedimiento. Ajá, ahorita estoy en el procedimiento, estoy insertando notas. En este campo voy a insertar en estas partes de acá, ¿no es cierto? Sí, tendrías que cuando llamas un exec del procedimiento SP insertar notas, cuando hagas el exec, ahí va. Eso que estás poniendo como values no va. Ahí Ya, debería ir estudiante, materia, estas variables que tienes ahí. ID estudiante, ID materia, claro, no nota, eso va ahí. Ajá, Ajá, sí. Y después pongo los valores y voy insertándolas. Ok, exacto. Ujú, ya, hecho eso, Arin. Ya estoy por esta correcto. parte. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. A ver, vamos a tomar la asistencia, jóvenes, porque ya estamos a 5 minutos de culminar la sesión de clase. Vamos a tomar la asistencia. Ya, la siguiente semana vamos a hacer un ejercicio. Ahí sí, pues requiero que todos participen, ¿sí? Vamos a dar un espacio en las 2 horas a que todos puedan participar. Y obviamente la participación sí va a ser registrada la siguiente clase. Y pues obviamente recordemos que es participación, no es evaluación, así es que cualquier participación, cualquier inconveniente, así como los compañeros preguntaron, pues es la participación, ¿sí? A ver, por favor, ponemos atención. John Albarracín. Presente, Inge. Gabriela Nagumbla. Presente, Inge. María Vicente Chundia.
Maruxio Anchundia. Israel Armendaris. Presente, Inge. Darío Astudillo. Presente, Inge. David Beltrán. Presente, Inge. Miguel Borja. Presente, Inge. Oscar Carrera. Presente, Inge. David Edwin Casa. Presente, Inge. Giancarlo Ceballos. Presente, Inge. Carlos Chassi. Presente, Inge. Freddy Chávez. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Rubén Chicaiza. Presente, Inge. Jessica Córdoba. Franklin Encalada. Franklin Encalada. Luis Guachamín. Edgar Gualotuña. Presente, Inge. Gabriela Guañona. Rommel Wilcaso. Presente, Inge. Dani Jiménez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Eduardo Lema. Presente, ingeniero. Carlos López. Presente. Alexis Luna. Presente, Inge. Elena Mariscal. Presente, buenas noches. Karina Mesías. Presente, Inge, buenas noches. Víctor Morocho. Presente, Inge. Buenas noches. Eldis Nicolalde. Presente, Inge. Buenas noches. Luis Palacios. Presente, Inge. Fabio Pastuña. Presente, Inge. Gilson Pérez. Presente, Inge. En un segundito se carga la segunda hoja. Mario Quintana. Presente, profe. Leonardo Sánchez. Presente, profe. Pablo Sinchihuano. Presente, ingeniero. David Tagliacoso. Presente, Inge. Jennifer Tinoco. Presente. Jason Yaselga. Presente, ingeniero. Buenas noches. Edison Saruma. Presente, Inge. Buenas noches. Listo, jóvenes, no se olviden de hacer la actividad. Por favor, la siguiente semana hacemos un ejercicio. Vamos a hacer la siguiente, en la semana 16 también, de tal forma que para el examen estén muy preparados y pues hayan resuelto todas sus dudas en las semanas que vienen. Les agradezco mucho por su presencia. Una buena noche. Nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias a ustedes. Presente, Inge.